Bienvenido a nuestro podcast, Nada que hacer, en un mundo lleno de quehaceres humanos que llenan nuestro tiempo de sinsentidos. Abrimos este espacio de reconocimiento del sí mismo. Para ello, nada que hacer, solo ser. Querido oyente, bienvenido al podcast La Última Pregunta. Hoy vamos a compartir acerca del nivel de conciencia conocido como culpa, que calibra en 30. Podemos decir que casi todas las personas sienten miedo de mirar dentro de sí mismas por lo que pudieran encontrar. El interior de la conciencia parece ser un pozo oscuro que nos absorberá para siempre si tenemos la osadía de mirar adentro. La buena noticia es que no será así. Y atrevernos a mirar en nuestro interior es un ejercicio de libertad. Casi todo el mundo está familiarizado con la culpa en sus distintas formas y vertientes, como la vergüenza, de la que ya hemos hablado, el lamento, la autoacusación, la autocondena, la baja autoestima, el odio a uno mismo o el simple remordimiento. La culpa se basa en 3 grandes posicionamientos que es importante comprender antes de abordar este tema con más profundidad. El primer posicionamiento es que la culpa se basa, como cualquier otro aspecto del ego, en la percepción de opuestos. El segundo posicionamiento es que se cree que lo hipotético es una realidad. Y el tercer posicionamiento es la creencia de que el autor de la acción es real. Veamos una típica declaración de culpa. Podría ser de la siguiente forma: yo, error número 3, es decir, la creencia de que el autor de la acción es real, no debería haber hecho eso, lo que sea. Error número 2. Esto es que se cree que lo hipotético es una realidad. Es decir, que se cree que se ha hecho algo y al creerlo se le otorga el estatus de real. Por lo tanto, soy una mala persona. Error número 1. En este caso, la percepción de bueno y malo. El ideal hipotético, el yo, ideal se considera real cuando de hecho la persona hizo en aquel momento lo que le pareció adecuado, posible y razonable, teniendo en cuenta el contexto del momento, así como las fortalezas y debilidades que caracterizaban a la persona en aquel momento. Aunque este comentario acerca de estos posicionamientos en los que se basa la culpa, los hemos comentado desde el punto de vista de yo. Del autojuicio y la autoflagelación es lo mismo si en lugar de yo es el otro. Culpar al otro es también todo un tema en sí mismo. Para empezar, hay una gran recompensa en culpar al otro. Conseguimos ser inocentes. Podemos disfrutar de la autocompasión. Conseguimos ser mártires y víctimas. Y conseguimos ser los destinatarios de las simpatías de los demás. Culpar al otro es la mayor excusa del mundo y nos permite seguir siendo limitados y pequeños sin sentirnos culpables. Pero tiene un coste: la pérdida de nuestra libertad. Además, el papel de víctima trae consigo una autopercepción de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, que son los componentes principales de la apatía y la depresión. La atracción por culpar surge en la primera infancia, como un hecho cotidiano en el colegio, en el aula, el patio de recreo o en casa con los hermanos. Culpar es solo otro de los programas negativos que hemos permitido que nuestra mente adquiera porque nunca nos hemos detenido a cuestionarlo. ¿Por qué debe algo ser siempre un fallo de alguien? ¿Por qué introducir el concepto de que hay algo malo en la situación? ¿Por qué debe uno de nosotros estar equivocado, ser malo o culpable? Lo que en un momento dado parecía una buena idea,
pudo no haber salido bien. Eso es todo. Los acontecimientos desafortunados simplemente sucedieron. Hemos visto que el yo de ahora no es el mismo yo de cualquier momento pasado. E igual que el yo no es el mismo, tampoco es el mismo el otro. Todo el mundo tendrá claro que la persona a los 5 años es una que no es la misma cuando tiene 15 años, y es diferente cuando tiene 30, y también es otra diferente cuando tiene 50. Estaremos de acuerdo en que mucha gente con 50 años cree que todavía tiene 25, pero esa es otra cuestión, que quizá merezca un estudio en otro momento. La cuestión ahora es que el yo del presente es, y el yo anterior era, y en verdad lo que era no es idéntico a lo que es. El lamento y la culpa son el resultado de equiparar el yo presente que es con el yo anterior que era, pero que en realidad ya no es. Ambos no son iguales. Como se dice comúnmente, es como comparar peras con manzanas. Y es que la definición de uno mismo como yo no es fija, sino variable. Y como es variable, la definición del contexto en el que ocurre la acción también lo es. Si, por ejemplo, el yo piensa «estoy desesperado», hará cosas que no haría si el yo pensara «estoy a salvo». El yo idealizado no es el mismo yo que actúa en la vida cada día. El ego yo fluctúa de un momento a otro. En un instante es afectuoso, en otro está enfadado, en otro se muestra egoísta y en el siguiente es generoso. El yo al que se le atribuyen las acciones es ilusorio, al igual que el yo del momento presente también lo es. La estructura dualista de ego hace que la percepción, lo que creemos ver y nuestras opiniones acerca de ello se confundan con la realidad. La memoria y el recuerdo no son de la realidad, sino de la percepción que se tuvo en aquel momento determinado. Aunque puede ser que los hechos históricos literales sean recordados correctamente. Es evidente que su significado no se entiende porque, si queda culpa, significa que lo que sucedió en aquel momento todavía no ha sido entendido desde el contexto de una realidad mayor. La historia personal pasada representa lo mejor que uno pudo realmente hacer en las circunstancias dadas, que incluyen las percepciones emocionales y los estados mentales de los que se gozaba en ese momento. Los errores pueden tener un efecto positivo, porque sirven al mantenimiento de una humildad realista. El ego es una brújula defectuosa que a menudo da orientaciones equivocadas. Cuando consideramos el grado de sus limitaciones, es maravilloso que alguien sobreviva lo suficiente, incluso como para cometer errores. Son multitud los factores subyacentes que influyen en las decisiones. Las acciones están, por tanto, determinadas por una compleja interacción de programas, tanto conscientes como inconscientes, que también incluyen el efecto invisible del campo de conciencia dominante en el que una persona está sujeta en ese momento. Cualquier acto refleja la expresión de la conciencia humana a lo largo de toda su evolución en el contexto total de la creación. Esto explica el dicho: me pareció una buena idea en ese momento. Como símil, podemos decir que el tipo de la actividad y las acciones de una persona también cambian, o deberían cambiar, a lo largo de su evolución física y maduración mental. No son las mismas acciones a las que realiza un niño de 10 años que las de un adulto de 40. Y estas no serán las mismas que realiza una persona mayor de 80. Si examinamos los motivos que nos han llevado a realizar una acción determinada
que después lamentamos, podemos ver que a menudo suele estar presente el miedo en forma de temor a la pérdida. Tenemos miedo a perder el control, a ser dominados, miedo a la carencia, al fracaso o una pérdida de estatus, o incluso a la pérdida de algún determinado placer. También hay que tener en cuenta la impulsividad del momento y la falta de suficiente información en la cual basar la acción. Desde el punto de vista hipotéticamente moralista, se supone que no debemos ceder a la debilidad. ¿A quién debemos culpar entonces por el hecho de que la evolución de la conciencia no nos haya llevado a tener la determinación y entereza de un sabio, o un cerebro superinteligente y en perfecto estado, o unos genes beneficiosos y adecuados a lo que deseamos? Cualquier acción también es influida por la fase de la vida del individuo, como por ejemplo, como ya hemos dicho, la edad y su estado mental y emocional respecto a la situación que esté experimentando. Además, cada acción viene también condicionada por invisibles e inconscientes fuerzas kármicas. Cuando tomamos conciencia, es decir, cuando nos damos cuenta de la complejidad intrínseca de cualquier acto, por simple que sea, podemos ver que solo la omnisciencia de Dios sería capaz de juzgar. De aquí surge el principio espiritual: no juzgues. Es la vanidad la que conduce al ego a pensar que es capaz de juzgar a los demás o a sí mismo. Y una vez aparece el juicio, aparece la culpa. Los errores del pasado han de contemplarse con compasión y responsabilidad, que es la única manera de corregir un error. La persona tiene que clarificarse a sí misma la intención del acto que realizó en aquel momento, así como la diferencia entre la culpa y el lamento. El lamento a menudo es más adecuado para las acciones del pasado que no salieron bien. La verdadera culpa es aplicable a la intención, que ya hemos dicho que en aquel momento podía ser buena, mientras que el lamento hace referencia a un resultado desfavorable. Es sencillo observar que a menudo la mente no es racional ni fiable. Ya hemos hablado de esto en varias ocasiones y no cuenta con los elementos necesarios para justificar ninguna acción, ya que habitualmente se precipita a sacar conclusiones sin investigar antes de la situación. A nivel experiencial, la culpa es una realidad operativa hasta que se retiran las bases del ego. A menudo los buscadores espirituales tienden a mirar con espíritu crítico sus acciones del pasado desde una posición espiritual a la que han llegado recientemente. Todo autoexamen debe hacerse con compasión, pues los errores del pasado surgieron en un contexto diferente. La mejor solución para la culpa es retomar la dedicación a Dios y a los semejantes, así como el perdón a uno mismo y a los demás. El sufrimiento no es un don de Dios. Del mismo modo que una nube de lluvia no es un regalo del cielo. La culpa puede y suele ser autoindulgencia y utiliza una energía que sería mejor dirigirla en la entrega a Dios o, en su defecto, en el servicio al prójimo. Es necesario perdonarse y perdonar a los demás, porque el ego se refuerza con la autocondena. El autoodio tiene que ser entregado a Dios por tratarse de una actitud autocentrada, narcisista y egoísta. Se trata de un aferrarse al pasado, donde no es posible descubrir la realidad. En personas mentalmente equilibradas existen mecanismos normales de culpa que actúan como elemento disuasorio para el egoísmo, la crueldad
o los impulsos predadores. La culpa puede tener ciertas utilidades como el recuerdo, la restricción y la autocrítica correctiva, que son todos componentes de una moral y una ética responsables. Y es que resulta que el ser humano carece de la capacidad para discernir entre lo verdadero y lo falso, por lo que es necesario establecer el sistema de lo bueno y lo malo, que es sumamente práctico y tiene un valor social para los niños y para el gran segmento de gente que calibra por debajo del nivel de integridad de 200. Como los inmaduros y no evolucionados carecen de criterios espirituales, éticos y morales, son guiados por las reglas del bien y del mal. Ya sabemos que por debajo del nivel de conciencia 200 no existe la preocupación por los demás. Y por lo tanto, los dictados acerca del bien y el mal sustituyen a la falta de conciencia. De esta forma, la culpa, bien gestionada, sin que llegue a ser excesiva ni patológica, desempeña una función social, donde es útil para contrarrestar los instintos más primitivos. Además, si bien un exceso de culpa pide cierta corrección, su ausencia total es todavía más grave, ya que puede conducir a alguna forma de desorden mental e incluso a diferentes formas de criminalidad o psicopatologías, y ya necesita de un tratamiento diferente que se escapa de este estudio. Como la culpa es la consecuencia de la memoria, de lamentar las acciones pasadas tal como son recordadas, estas pueden ser trascendidas solo por la recontextualización. Los errores son la natural e impersonal consecuencia del aprendizaje y la evolución, y por lo tanto son inevitables. En las personas que hemos etiquetado como mentalmente equilibradas, desviarse de la verdad y la honestidad lleva a una acumulación de culpa, que luego es reprimida por su naturaleza desagradable y dolorosa. De modo que, con el tiempo, se acumula un stock considerable de culpa, que escapa a la atención o la conciencia, a menos que sea descubierta por inventarios periódicos en los cuales habrá que atravesar también el miedo a lo que se puede encontrar. Una vez la persona encuentra el valor y el momento adecuado para hacer este inventario, es importante, si no esencial, conocer la propia conciencia y cómo opera. Es importante que se vuelva benigna y sea utilizada constructivamente, porque si no se recontextualiza, acaba autoculpándose e incrementando la culpa, la vergüenza o la pérdida de autoestima. Debe verse claramente que todos los defectos son intrínsecos a la estructura del ego en sí, que es ingenuo e incapaz de discernir la apariencia de la esencia. En realidad, la mente no tiene la capacidad de diferenciar entre la verdad y la mentira, acerca del mundo o el yo personal. Ser honesto con uno mismo requiere coraje. Requiere tanto coraje que de hecho es en sí mismo un tema que necesitaría de otro estudio completo para poder profundizar en ello. Ser honesto con uno mismo requiere coraje, humildad, paciencia y compasión por los aspectos más inmaduros de la consciencia, los cuales después de todo surgieron originalmente como un producto de la niñez, de la infancia. Por lo tanto, estos aspectos inmaduros tienen tendencia a la exageración o, por el contrario, a ser descartados si se interponen ante un impulso. La tarea es reconocer honestamente los defectos internos o fallos de nuestro carácter sin provocar más ataques de la culpa por el autoodio, la ira o el resentimiento por uno mismo o los demás. La mente ego está formada por un conjunto de hábitos, costumbres y comportamientos aprendidos. Y nuestro objetivo último es trascender esta programación y funcionamiento mediante del poder de la irradiación del ser, que recontextualiza la vida de manera benigna. Puede tener la seguridad de que no hay otra forma. La presencia del ser se experimenta como compasión por toda vida, en todas sus expresiones, incluyendo su evolución como el propio yo personal, tal como es,
con todas sus virtudes y defectos. Como consecuencia, el perdón reemplaza la condena, lo cual es una señal de que ahora es seguro adentrarse con más profundidad en el inventario interno sin someterse a tensiones innecesarias. El primer paso para dejar de culpar es ver que estamos eligiendo culpar. Seguro que otras personas que han pasado por circunstancias similares han perdonado, olvidado y manejado la misma situación de una manera totalmente diferente. Por lo tanto, se puede elegir hacerlo de otra forma. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera, nos enseña la lección 21 de Un curso de milagros. Para superar la necesidad de culpar, es necesario ver la satisfacción secreta y placer que obtenemos de la autocompasión, el resentimiento, la ira y las excusas que nos damos a nosotros mismos, y empezar a entregar todas estas pequeñas recompensas. El propósito es pasar de ser una víctima de nuestros sentimientos a elegirlos. Si nos limitamos a reconocerlos y observarlos, comenzaremos a desarmarlos, y al entregar las partes que lo componen, entonces estaremos ejerciendo una elección consciente. De esta manera, hacemos un movimiento importante para salir de la ciénaga de la impotencia. Como resumen, para finalizar, podemos decir que la culpa puede ser una emoción educativa que surge como una advertencia de no repetir el mismo error una vez tras otra. El pasado ya pasó y no puede ser reescrito, pero puede ser recontextualizado ahora con el fin de ser una fuente para el aprendizaje constructivo. A pesar de los actos, decisiones y acontecimientos pasados, puede ser mejorado al darse cuenta de que parecían una buena idea en aquel momento. En la medida en que la mente humana es por sí defectuosa y no omnisciente, la ignorancia y la limitación, que simplemente representan etapas evolutivas, dan lugar a la culpa y al lamento. Los errores del pasado se debieron a limitaciones y pertenecen en un cierto momento en la línea temporal de la evolución, tanto a nivel personal como colectivo. Simplemente se trata de que lo que era aceptable en el pasado ya no es aceptable en el presente. La ignorancia se debe al error en la percepción o la interpretación. Por tanto, cualquiera que sea el contenido del lamento, se trata en realidad del mismo defecto, pero que simplemente aparece en circunstancias diferentes. La definición absoluta y literal de la palabra pecado es error. Luego, los programas personales, tanto intrínsecos como adquiridos, se encargan de combinar ese error con todo tipo de creencias familiares, sociales o religiosas, para crear así un cóctel explosivo capaz de literalmente destruir a cualquier persona. Renunciar a la culpa produce grandes beneficios en todos los niveles de vida, pues estos posicionamientos del ego son corrosivos, tanto para uno mismo como para los demás. La resistencia a hacerlo proviene del placer secreto del ego, derivado de la negatividad. El trabajo a realizar es, como siempre, la introspección, la autoindagación, mirar adentro, hacer inventario y recontextualizar desde el presente aquello que pareció suceder en el pasado. Querido oyente, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio, en el que trataremos la apatía que calibra en 50.